fíjese que tuvimos un deslave, como ustedes pueden notarlo en la parte de atrás. Este deslave pues nos vino a ocasionar serios problemas porque es la línea de conducción del aguacate, que es uno de los caudales más fuertes que tenemos en la entrada de la planta de tratamiento de agua. Pero como ustedes se podrán dar cuenta, ya el día de hoy pues estamos con las reparaciones respectivas para que pues la población en general pues no sientan la baja de agua, ¿verdad? Sí, como le comento, en el mes pasado creo que fue la cuestión esta con los últimos aguaceros que hubieron. La tierra de acá pues es demasiado, está demasiado fracturado el terreno, o sea, es tierra tipo barro. Por consiguiente pues el deslave que hubo fue bastante grande. Aproximadamente arrastró 5 tubos de la línea de conducción de agua. ¿Esto a qué zona viene afectando? Pues esto está afectando a varias zonas del casco urbano, como le repito. Ahorita pues realmente no se ha sentido porque los otros afluentes están funcionando en un buen nivel. Pero sí decirle a la población pues que estamos trabajándolo y que realmente pues esperamos que el día de mañana ya los caudales estén funcionando todos al 100%, ¿verdad? Como alcalde o la municipalidad, Sí, quiero comentarle que cuando se le comentó al señor alcalde que había sucedido pues esto aquí, pues él inmediatamente tomó las acciones para traer los materiales, los insumos que nosotros necesitamos. Así como ustedes pueden darse cuenta, el personal que nosotros traemos pues es el suficiente para poder trabajarlo rápido, y como le vuelvo a repetir, que la población pues no sienta lo que sucedió aquí con las líneas de conducción de agua, ¿verdad? también podemos comentar de que este lugar es muy lejano, ¿verdad? Quiero comentarle que estamos como a 1 hora y media del asfalto que conduce a Chinique. Está bastante lejos, usted se puede dar cuenta, aquí estamos en la pura montaña. Incluso el clima aquí es totalmente diferente al que se vive en Santa Cruz del Quiché. Aquí estamos ya, como le digo, totalmente aislados de la población. Y esto es lo que nosotros pues día con día también se revisa, que las líneas de conducción, tenemos personas acá que diariamente revisan las líneas de conducción, que son las personas que nos mantienen a nosotros teniendo en cuenta cómo se encuentran las líneas, ¿verdad? ¿Qué se dice a la población? Que no hay ningún problema. Ahorita esperamos, como le cuento, que hoy podamos dejar terminada el problema que teníamos con la tubería. Esperamos que el día de mañana pues ya el caudal esté funcionando normalmente, ¿verdad?